¿Cómo están, apreciados hermanos? Una alegría volver a encontrarnos y hoy con un tema un poquito directo el título, porque habla de los diezmos y las ofrendas, el capítulo 12 de este libro, La verdadera riqueza. Y para tratar de este tema está con nosotros el magíster Nilton Acuña. Él es tesorero de nuestra Unión Peruana del Sur, líder de las finanzas, por así decirlo, en la iglesia de todo el sur del Perú. Vamos a darle la bienvenida, hermano Nilton. ¿Qué tal, pastor? Amigos, queremos saludar a toda la iglesia en la Unión Peruana del Sur. Estamos contentos de estar con ustedes ahora repasando la lectura del día número 12 de este hermoso libro, La verdadera riqueza. Hablando un poco de esto ya, de los diezmos y las ofrendas, hay muchos preconceptos que se han creado alrededor de esto, ¿no? Por decir, hay un concepto de dar para recibir más, o si quiero bendición tengo que dar mi diezmo y tengo que dar mi ofrenda, y eso puede llevarnos hasta enfermarnos, primero hablando espiritualmente, luego psicológicamente, porque cuando alguien da un diezmo fuerte y la bendición esperada no llega, uno podría pensar varias cosas: Dios no existe, Dios es malo conmigo, ¿qué he hecho para que Dios no me bendiga? Y entonces, hermano Nilton, ya introduciéndonos al tema, ¿qué podríamos empezar hablando de este concepto que está muy frecuentemente en la mente de la hermandad? Sí, el concepto que usted describe, pastor, es un concepto natural en el ser humano. El ser humano de por sí es egoísta y piensa que él siempre es el que da el primer paso. Es el concepto de la prosperidad o la teoría de la prosperidad, ¿no? Que la Biblia no avala. Nosotros creemos que quien dio el primer paso o quien dio la primera acción fue Cristo por nosotros. Él nos da la vida, Él nos da la salud, nos da todas las bendiciones. Él hace 2000 años mandó a su Hijo para morir por nosotros. Él hizo todo por nosotros. Y nosotros, en respuesta a lo que Él hace por nosotros, ha hecho por nosotros, es que devolvemos y somos fieles a través de los diezmos y las ofrendas. Y no solamente en eso, sino en toda la mayordomía. Es íntegro, ¿verdad? Pero hablando del tema, somos fieles en respuesta a lo que Él hizo, somos fieles en los diezmos y las ofrendas. Usted está tocando un asunto así muy pequeñito, pero quiero resaltarlo. En otras palabras, cuando habla de que mi adoración es amplia, integral, y el diezmo y la ofrenda es parte de esa adoración, llega a ser también el resultado natural, de una expresión natural después de haber sido bendecido, ¿no? Así es. No es que voy a dar para ser bendecido, sino como resultado de las bendiciones de Dios, ahora yo diezmo y ofrenda. Así es, pastor. Ese concepto es importante volver a repasar en nuestras iglesias, queridos hermanos, queridos líderes. Nosotros somos fieles como respuesta a lo que el Señor hizo por nosotros. Dios es fiel y nos invita a ser fieles a Él también. Él ya hizo todo por nosotros. Pero el concepto que surge, y en algún momento de repente en nuestra vida hemos sentido también así, ¿no es cierto? Vamos a ser fieles para que el Señor nos bendiga. Y no es así. Somos fieles porque el Señor ya nos bendijo. Y tenemos la certeza que el Señor nos va a seguir bendiciendo. Así a pesar de las adversidades, dificultades, problemas, enfermedades que tenemos en este mundo, el Señor siempre nos va a seguir bendiciendo. Así es. Y entonces, el ser humano no hizo nada en la creación, recibió todo como bendición el sexto día. El ser humano no hizo nada en el Calvario, recibió como bendición la muerte de Cristo para su salvación. Entonces, ¿cuáles son las razones poderosas para que yo pueda ser un fiel al Señor en todas las áreas de mi vida, pero también en el diezmo y la ofrenda? Bueno, Nilton, vamos a contestar esa pregunta que es tan importante. ¿Cuáles son las razones poderosas que Elena G. de Guay nos invita a meditarlas y también a practicar? Así es. Ya hemos descrito algunas razones, sí, ¿verdad? Sí. Porque Él hizo todo por nosotros, Él es nuestro creador, nuestro sustentador, nuestro redentor, nuestro salvador. Pero también hay una razón importante que describe la lectura, porque la lectura, aunque no especifica, responde a esa pregunta de esta manera, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué me motiva a ser fiel al Señor a través de los diezmos y las ofrendas? Y la motivación que resalta la lectura es que nos debe motivar el ser partícipes del plan de salvación, el ser partícipes de llevar más almas a los pies de Jesús, el ser partícipes de poder, juntamente con el esfuerzo humano de toda la iglesia, cumplir el plan de llevar el evangelio a todo el mundo. Eso debe motivarnos al ser fieles en los diezmos y las ofrendas. Ajá.
Y cuando hablamos de eso, una de esas noches estábamos hablando que el socio mayoritario es Dios, pero en el momento de la bendición, quien más es bendecido es el ser humano. Sin embargo, cuando yo diezmo y ofrendo, estoy atendiendo uno de los intereses grandes de mi Salvador, que es la predicación del Evangelio a todo el mundo. Así es, pastor. Y no se olviden, hermano, cada vez que capacitamos, repasamos este concepto, ¿no? Es cierto, de repente nosotros hacemos todo el esfuerzo humano en nuestra casa, en nuestro vecindario, en la iglesia, de poder predicar la palabra de Dios. Y es a gente que conocemos o vamos conociendo en el día a día. Pero nuestros diezmos y ofrendas alcanzan a personas que tú no conoces. Trabajan mientras tú duermes en otras partes del mundo, porque está financiando la predicación del Evangelio para personas que tú nunca podrías llegar a conocer en esta tierra. Pero estoy seguro que en el cielo sí lo vamos a ver. Hermano, acá hay un concepto que yo quisiera resaltar en este momento. El ser humano está movido por este mundo para alimentar el placer, el egoísmo. Pero ¿qué nos dice este libro? Yo quiero leer, pastor, Sí. respondiendo su pregunta. En la página 71, mis hermanos, el primer párrafo dice: en la medida en que el amor de Cristo llene nuestros corazones y domine nuestra vida, quedarán vencidas, ¿qué cosa? La codicia, el egoísmo y el amor a la comodidad. Tendremos placer en cumplir la voluntad de Cristo. Miren, cuando nosotros tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón, esos pecados, la codicia, el egoísmo se disminuyen, se eliminan, y entra en nuestro corazón el hacer la voluntad de Cristo. ¿Qué nos motiva al ser fieles a Dios? A hacer la voluntad de Cristo. Y el mandato de Cristo fue ir y predicar y hacer discípulos, hacer la voluntad de Cristo. Pero sigue diciendo, nuestra felicidad, luego de hacer eso, luego de que el amor de Dios esté en nuestro corazón, nuestra felicidad será entonces proporcional a nuestras obras abnegadas, impulsadas por el amor de Cristo. Interesante. Qué bueno, ¿no? Y la abnegación es un tema tan amplio, porque normalmente uno dice, ya cumplí con lo que me pidió mi jefe, ¿no? Trabajo 8 horas diarias, ya cumplí. Pero abnegarse es, podría sacrificar 1 hora más, de buena voluntad. Y usted tocó algo ahí importante, ¿no? Porque el diezmo y la ofrenda también me invita a abnegarme, ¿no? Y abnegación es negarse a uno mismo para dar prioridad a lo que el Señor quiere. Así es, pastor. Hay una parábola, no recuerdo bien el texto, pero donde el Señor describe quién es un siervo útil e inútil, ¿verdad? Y habla de que el siervo útil es el que hace más de lo que su amo le pide. El siervo útil es el que hace justamente lo que debe hacer. Igual nosotros, queridos amigos, querido pastor, nosotros debemos ser siervos útiles, en todo el sentido de la palabra. Siempre hacer algo más, porque siempre hay algo más que hacer, porque siempre vamos a encontrar personas que necesiten más que nosotros. Y cuando somos fieles al Señor, devolviendo a su iglesia los diezmos y las ofrendas, cumplimos la voluntad del Señor de llegar a esas personas que necesitan más que nosotros. Nosotros tenemos el mensaje, pero hay mucha gente que no conoce al Señor todavía. ¿Y qué otro consejo podría darnos en este momento? Yo, más que un consejo, pastor, quiero repasar otro párrafo aquí del libro, también en la página 71. Dice así, en el segundo párrafo, en la mitad: Dios podría haber alcanzado su objeto en la salvación de los pecadores sin la ayuda del hombre. Es un texto que a veces hemos repasado en las iglesias, ¿no? Pero vamos a repasar. Dice acá que Dios podría haber evangelizado a todo el mundo sin la ayuda de nosotros. Pero Él, Dios, sabía que éste no podría ser feliz, el hombre, sin desempeñar en la gran obra una parte en la cual cultivara la abnegación y la benevolencia. El texto está diciendo que el hombre va a ser completamente feliz cuando en su vida hay abnegación y benevolencia. Amén. Más aún participando en la predicación de la palabra de Dios. Qué bueno. Entonces, cuando se junta la abnegación y la benevolencia, la fidelidad y la lealtad a Dios definitivamente va a ser una expresión natural, ni siquiera fingida, ni siquiera esforzada, ¿no? No es una sonrisa que sale con el rostro duro, sino es una sonrisa que sale del corazón abnegado y benevolente. Hermano, el tiempo es corto, hemos llegado a la parte final
de repente algún consejo final que podría dar a la iglesia en esta etapa de la historia, ¿no? Así es, en donde el egoísmo, la necesidad de tener más recursos y donde nuestra felicidad la ponemos en los tesoros terrenales y nos olvidamos de los tesoros del cielo, queridos hermanos, yo les invito a ser fieles al Señor. Fieles al Señor en este plan que el Señor ideó de los diezmos y las ofrendas. La lectura dice, el Espíritu de Profecía dice que es un plan sencillo, no es complicado, es sencillo, pero que nos eleva al Señor. Produce en nosotros abnegación, compromiso y amor a los demás. Los invito a cada uno de ustedes, queridos hermanos, a ser fieles al Señor, en todo. Amén. Especialmente en los diezmos y en las ofrendas. Amén. Que el Señor les bendiga, apreciados hermanos. Continuamos con esta jornada espiritual y sigan leyendo este libro maravilloso, La verdadera riqueza. Bendiciones.